Buenos días, mi nombre es Darío Arango. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, sede Palmira. En este momento voy a presentar el desarrollo de la tarea 5, prácticas simuladas. El primer punto es diseño y simulación de moduladores análogos. Para estos ejercicios, mis datos son A igual a 3, B igual a 13 y C igual a 16. La modulación AM se desarrolla por medio de la ecuación B sub AM dt, o sea, la señal modulada en amplitud es igual a B sub C a la amplitud de la señal portadora por 1 más amplitud de la señal moduladora sobre la señal portadora por coseno de la señal moduladora por T por coseno de la señal portadora por T. Aquí tenemos el Simulink de MATLAB y vamos a desarrollar primero lo que está dentro del corchete. Aquí nos dice que debemos dividir B sub m sobre B sub c, multiplicarlo por coseno de omega sub m y sumarle 1. Entonces aquí tenemos B sub m, B sub c y lo dividimos, y esa división la multiplicamos por la señal moduladora omega sub m. Y luego a esa multiplicación se le suma 1, que es esta constante. La señal moduladora omega sub m tiene una frecuencia de 20 por 13 por 1000 porque es en kilohertz. A esta suma se multiplica B sub c. Aquí tenemos B sub c que está multiplicando a lo que está dentro de los corchetes, y esto también se multiplica por la señal portadora F sub c, que tiene una frecuencia de 600 por 13 por 1000 porque son kilohertz también. Todo esto multiplicado es igual a la señal modulada. El ejercicio nos pide que variemos B sub m para encontrar una modulación del 100%, del 50% y del 150%. Para lograr una modulación del 100%, B sub m debe ser igual a B sub c, en este caso 13. Y aquí podemos ver la señal moduladora, que es esta, la señal portadora, que es esta, y la señal modulada, que es esta. Aquí podemos ver cómo la señal portadora cambia a razón de la señal moduladora, y tenemos la señal modulada de esta forma. Para lograr una modulación del 50%, B sub m debe ser igual a B sub c por 50%, o sea 6.5. Y aquí podemos ver la señal modulada. Como B sub m es la mitad de B sub c, entonces estos valores de cuando la modulada es más pequeña ya no es tan cercano a 0 como cuando la modulación era del 100%. Para que la modulación sea del 150%, B sub m debe ser igual a B sub c por 150, o sea 19.5. Y aquí se puede ver el resultado en la señal modulada. Cuando los valores deberían ser cercanos a 0, tiene una deformación, una pequeña ampliación, deformando mucho la onda modulada. Ahora tenemos el código en MATLAB para la modulación AM. La idea es replicar la misma ecuación, pero por medio de códigos. Entonces lo primero es declarar qué es cada variable. Entonces B sub c, que es la amplitud de la portadora, es igual a 13. B sub m es la amplitud de la moduladora, es igual a 13. F sub m es la frecuencia de la moduladora, que es 20 por 13 por 1000. F sub c es la frecuencia de la portadora, que es 600 por 13 por 1000. Y para graficar en MATLAB hay que convertir la frecuencia de hertz a radianes. A la
frecuencia en radianes de la señal moduladora la vamos a llamar omega sub m, que es igual a 2pi por f sub m, y la frecuencia en radianes de la señal portadora es omega sub c, es igual a 2pi por f sub c. Le damos una resolución de 1000 puntos y un tiempo desde 0 hasta 5 sobre la señal moduladora por la resolución. Aquí se crea la señal moduladora, que es b sub m de t, es igual a b sub m, que es la amplitud de la moduladora, por el coseno de la señal moduladora en radianes por el tiempo. Y la señal portadora, que es b sub c de t, es igual a la amplitud de la señal portadora por coseno de la frecuencia de la señal portadora en radianes por tiempo. Y aquí se desarrolla la ecuación b sub c por 1 más b sub m sobre b sub c por coseno de omega sub m por t por coseno de omega sub c por t. El paso siguiente es graficar. Entonces, en una gráfica de 3 filas, una columna, en el espacio 1 se imprime el tiempo y la señal moduladora. En el espacio 2 se imprime la señal portadora y en el espacio 3 se imprime la ecuación. Ahora, para una modulación del 100%, entonces b sub m es igual a b sub c. Aquí podemos ver la señal moduladora, la señal portadora y la señal modulada a un 100%. Para el 50% se cambia b sub m a 6.5, que es b sub c sobre 2 o b sub c por 50%. Se corre el programa y podemos ver que la señal modulada cambió. Y para una modulación del 150% se multiplica b sub c por 150 y daría 19.5. Corre el programa y podemos ver que la señal modulada también cambió, igual que cuando estaba el diagrama de bloques. Este es el algoritmo de MATLAB para la modulación FM. Para esta modulación se utiliza la siguiente ecuación: b sub c por coseno de omega sub c por t más b sub m por seno de omega sub m por t. Lo primero que hacemos es declarar qué es cada variable. Entonces b sub c es igual a 13, que es la amplitud de la portadora, b sub m, que es la amplitud de la moduladora, es 13, f sub m es la señal de la frecuencia de la señal moduladora, que es 20 por 13 por 1000, f sub c es la frecuencia de la señal portadora, es 600 por 13 por 1000, y otra vez hay que convertir la frecuencia de hertz a radianes para poder graficar. Entonces la frecuencia en radianes de la señal moduladora, omega sub m, es igual a 2pi por f sub m, y la frecuencia en radianes de la señal portadora es omega sub c igual a 2pi por f sub c. La resolución también es de 1000 puntos y el tiempo también va de 0 a 5 sobre la señal moduladora. Aquí se crea la señal moduladora, que es b sub m de t, es igual a b sub m, que es la amplitud de la señal moduladora, por el seno de la señal moduladora en radianes por el tiempo. Y aquí se crea la señal portadora, b sub c por t, b sub c de t, que es igual a la amplitud de la señal portadora por el seno de la señal portadora en radianes por el tiempo. Y aquí se crea o se desarrolla la ecuación para la modulación: b sub c por coseno de omega sub c por t más b sub m por el seno de omega sub m por t. Igual que en la modulación anterior, en la figura 1, en
una gráfica de 3 filas, una columna. En el espacio 1 se imprime la señal moduladora, en el espacio 2 se imprime la señal portadora y en el espacio 3 se imprime la ecuación. Primero vamos a ver la modulación al 100% con B sub m igual a 13. Aquí podemos ver la señal moduladora, la señal portadora y la señal modulada FM, que es modulación en frecuencia. Vamos a poner Bm igual a 6.5, que es B sub c por 50%. Aquí podemos ver la señal modulada. Es muy poca la modulación que tiene, los cambios que se ven. Y ahora para la modulación al 150%, B sub m igual a 19.5. Aquí se puede ver más claramente, pero se deforma mucho más la portadora. Ahora tenemos el algoritmo para la modulación PM, modulación de fase. Esta modulación se desarrolla con esta ecuación: modulación en fase igual a B sub c sobre coseno de omega sub c por t más phi por B sub m por coseno de omega sub m por t. Ahora declaramos que es cada variable, entonces B sub c es igual a 13, que es la amplitud de la portadora. B sub m es igual a 13, amplitud de la señal moduladora. B sub phi es igual a pi, es la amplitud del ángulo phi. F sub m es igual a 20 por 13 por 1000, que es la frecuencia de la señal moduladora. F sub c es igual a 600 por 13 por 1000, que es la frecuencia de la señal portadora. Y F sub phi es igual a 10 por 13 por 1000, la frecuencia del ángulo phi. También hay que convertir de hertz a radianes para poder graficar aquí en MATLAB. Entonces omega sub m es igual a 2pi por F sub m, que es la frecuencia en radianes de la señal moduladora. Omega sub c es igual a 2pi por F sub c, que es la frecuencia en radianes de la señal portadora. Y omega sub phi es igual a 2pi por F sub phi, que es la frecuencia en radianes del ángulo phi. Se le da una resolución de 1000 puntos y un tiempo de entre 0 y 5 sobre F sub m. Ahora vamos a generar las señales. Delta sub phi es igual a B sub phi, que es la amplitud del ángulo phi, por la señal cuadrada de la frecuencia en radianes del ángulo phi por t más 1 sobre 2. Esto se hace para tener mejor visualización de los datos. B sub m de t es igual a B sub m, que es la amplitud de la moduladora, por el seno de la frecuencia en radianes de la señal moduladora. B sub c de t es igual a B sub c, que es la amplitud de la señal portadora, por el seno de omega sub c, que es la frecuencia en radianes de la señal portadora, y la señal moduladora por phi. Esta señal es la señal modulada de la señal moduladora por el ángulo, y es B sub phi de t es igual a B sub m de t por delta de phi. La señal del ángulo es igual a omega sub c por t más B sub phi de t. Y B sub c de t es la señal modulada, que es igual a la amplitud de la señal portadora por el coseno del ángulo. Ahora vamos a visualizar en una gráfica de 6 filas, una columna. En el espacio 1 va la señal moduladora B sub m de t, en el espacio 2 va la señal portadora B sub c de t, en el espacio 3 va el ángulo delta phi, en el espacio 4 la modulación del ángulo, en el espacio 5 el ángulo y en el espacio 6 la señal modulada. Empezamos con la señal modulada al 100% con B sub m igual a 13. Aquí podemos ver la señal moduladora, la señal portadora, el ángulo phi, es una señal cuadrada, y aquí podemos ver que el ángulo phi
modula la señal moduladora. Cuando el ángulo phi es 1, entonces deja pasar la señal moduladora. Cuando es 0, no pasa nada. Cuando es 1, vuelve y pasa la señal moduladora, y así se repite. Este es la señal del ángulo. Cuando el ángulo delta phi es 1, deja pasar la señal moduladora. Esta se multiplica por el ángulo y afecta a la señal portadora. Aquí podemos ver que cuando delta phi es 0, la señal moduladora no pasa, y la señal portadora pasa sin ningún problema a la señal modulada. Cuando la señal moduladora está creciente, la señal modulada tiene una frecuencia más rápida, y cuando la señal va decreciendo, la señal modulada tiene una frecuencia más baja. Ahora cambiamos a B sub m por 6.5, que es el 50% de B sub c, para una modulación al 50%. Aquí podemos ver que al tener menor amplitud la señal moduladora, la señal portadora se ve un poco menos afectada y sufre menos cambios. Y para la modulación al 150% se multiplica B sub c por 150%, y eso da para B sub m 19.5. Y aquí podemos ver que afecta radicalmente la señal modulada, ya que cuando los valores de la señal moduladora son cercanos a 0, esta deja pasar la señal portadora a la moduladora casi sin ningún cambio.